Después de una brutal discusión, Sergio la dejó sola bajo la lluvia, sin dinero ni celular, pero no imaginaba que esa mujer empapada y abandonada iba a cruzarse con la persona más poderosa de la ciudad, y que él mismo acabaría rogando por una oportunidad. Los platos aún estaban calientes cuando el ambiente se rompió como cristal. Claudia sirvió la cena en silencio, con los gestos automatizados por la costumbre, pero su mente estaba lejos. Sergio, sentado al otro lado de la mesa, hojeaba su celular sin decir una palabra. No era nuevo. Hacía meses que el silencio se había vuelto la norma en su casa. Pero esa noche, algo en el aire presagiaba tormenta. Otra vez arroz, murmuró Sergio sin despegar la vista del teléfono. Fue una frase simple, sin volumen, pero con filo suficiente para cortar la paciencia. Claudia no respondió de inmediato. Dejó los cubiertos a un lado y respiró hondo. El mismo arroz que había cocinado tantas veces, el mismo plato que él alguna vez decía que le recordaba a su infancia, ahora era solo una excusa más para menospreciarla. ¿Te molesta? Pues cocina tú, respondió finalmente sin levantar la voz, pero con una firmeza nueva que sorprendió incluso a ella. Sergio soltó el celular sobre la mesa con un golpe seco y la miró por fin, como si recién la notara. Su expresión no mostraba enojo, sino una mezcla extraña de desprecio y cansancio. Se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. «Estoy harto», dijo, alzando el tono por primera vez. «Harto de llegar a una casa donde no hay nada. Ni comida decente, ni paz, ni una mujer que valga la pena. Me robaste la vida». Claudia también se levantó. Algo dentro de ella se rebelaba. No era la primera vez que discutían, pero esta vez se sentía diferente, más real, más definitivo. «¿Yo te robé la vida?», preguntó, mirándolo de frente. «Yo me partí el alma por este matrimonio. Aguanté todo. Tus cambios de humor, tus ausencias, tus desprecios, pero ya no más». Él se acercó, no con violencia, sino con esa manera de intimidar que había perfeccionado con los años. Claudia dio un paso atrás, no por miedo físico, sino porque algo en su interior finalmente se quebró. Lo entendió todo. No había nada que salvar. «Eres un lastre», dijo él con la voz baja, casi tranquila. «Una carga que me impide avanzar. Una esposa inútil». Claudia tragó saliva. Sintió las manos temblarle, pero no cedió. Ya no. Cerró los ojos por un segundo y recordó todas las veces que había justificado sus desplantes, sus ausencias, su indiferencia. Pensó en cada cumpleaños olvidado, en cada gesto que fingió no dolerle. Pero esa noche, cada palabra caía como piedra, irreversible. «Entonces lárgate», le dijo sin gritar. «Si soy tan poco para ti, vete». Pero él tenía otros planes. «No, la que se va eres tú», dijo, tomando las llaves del auto. «Vamos». El trayecto fue un silencio espeso. Él conducía con la mirada fija al frente, los nudillos blancos por la presión en el volante. Ella miraba por la ventana, sabiendo que algo irreversible estaba ocurriendo. Cuando el auto se detuvo, no estaban en casa de algún familiar ni frente a una estación. Era una parada de autobús, solitaria, bajo una lluvia ligera que recién comenzaba a caer. «Bájate», dijo sin mirarla. Claudia no se movió. No entendía. ¿Era una broma? ¿Una amenaza? Él no dijo nada más. Solo esperó. «¿Me estás dejando aquí? ¿Así?» «No quiero volver a verte», dijo, aún sin girar la cabeza. Claudia bajó. Cerró la puerta con una lentitud tensa, como quien no está segura de estar despierta. El auto arrancó sin prisa, desapareciendo entre la neblina que la lluvia formaba en el asfalto. El sonido del motor alejándose fue lo último que escuchó antes del silencio absoluto. Buscó su bolso. Vacío. No estaba su celular, ni su billetera. Solo papeles inútiles. Se sentó en el banco mojado, empapada, paralizada, como si el mundo entero se hubiera detenido en esa esquina. Minutos, quizás horas. No lo supo. La lluvia se volvió más intensa, pero Claudia no se movía. Y cuando la esperanza estaba a punto de apagarse por completo,
Escuchó una voz detrás de ella, suave, pero firme. No estás sola, hija. Claudia se giró lentamente. Frente a ella, bajo la lluvia, una mujer mayor sostenía un bastón blanco con total firmeza. No necesitaba verla para sentir su presencia. Había algo en su tono, en su postura, que transmitía autoridad. Finge que eres mi nieta, dijo sin vacilar. Mi chofer está por llegar. Vamos a salir de aquí. Claudia no sabía qué responder. Estaba empapada, sola, humillada, sin un solo recurso. Y esa mujer, una completa desconocida, le ofrecía una salida sin hacer preguntas. La lógica le decía que desconfiara, pero su instinto le pidió que aceptara. Asintió. Un auto negro se detuvo frente a la parada. Del asiento delantero bajó un hombre joven, abrió la puerta trasera con una reverencia y ayudó a la mujer a subir. Claudia dudó un segundo, pero al ver que el chofer no preguntaba nada, que todo parecía parte de una rutina, subió tras ella. Durante el trayecto, nadie habló. El silencio no era incómodo, era controlado. La mujer no parecía tener apuro en explicar nada. Claudia observaba el paisaje urbano pasar, aún sin entender qué estaba viviendo. No preguntó a dónde iban, no importaba. Por primera vez en horas, no sentía frío. El auto se detuvo frente a una gran residencia. Nada ostentoso, pero imponente por la seguridad que proyectaba. Al entrar, Claudia se sintió fuera de lugar, pero no rechazada. La mujer se quitó el abrigo, se sentó con calma y habló por fin. Soy Graciela Estrada, dueña de varias empresas y para muchos la viuda más rica del norte del país, pero eso no importa. Lo que importa es que hoy tú estás aquí. Y yo no creo en coincidencias. Claudia parpadeó, confundida. ¿Por qué me ayuda? No me conoce, no sabe quién soy. Te vi, en esa parada. Vi tu dignidad hecha pedazos y tu fuerza aguantando el llanto. Te dejaron como si fueras basura, pero tú no lloraste. Te quedaste ahí, firme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Claudia sintió un nudo en la garganta. Nadie había descrito su dolor con tanta precisión. No sabía si sentirse expuesta o agradecida. Graciela continuó. Hace años, alguien me dejó también en una calle, embarazada, sin un peso. No tenía familia, pero encontré aliados. Uno de ellos me enseñó algo. El poder no se hereda, se construye. Y se comparte solo con quienes demuestran lealtad cuando no tienen nada. Claudia la escuchaba en silencio. Graciela le ofrecía más que refugio. Le ofrecía propósito. ¿Estás dispuesta a empezar de nuevo? Preguntó la mujer. No te prometo un camino fácil, pero sí uno justo. Conmigo aprenderás a manejar negocios, a negociar con tiburones, a tomar decisiones. No por venganza, sino por dignidad. ¿Aceptas? Claudia no respondió de inmediato. Cerró los ojos pensando en Sergio, en todo lo que había soportado por miedo, por dependencia, por costumbre, y entendió que si volvía atrás, no quedaría nada de ella. Sí, dijo firme, acepto. Graciela asintió con aprobación. Perfecto. Mañana empezamos. Las semanas siguientes fueron un entrenamiento intensivo. Claudia no solo aprendió de finanzas, logística y liderazgo. Aprendió a confiar en sí misma. Graciela la llevó a reuniones, la presentó como su nieta ante empresarios, fundaciones y políticos. Nadie preguntó por su pasado. Todos veían en ella a una joven decidida, con carácter y visión. Pero no todo fue fácil. Claudia tuvo que enfrentarse a su inseguridad, a su necesidad de aprobación, al miedo constante de no ser suficiente. Graciela era exigente, no le permitía autocompasión, pero sí errores. Nunca la humilló, solo la corregía con firmeza. Con el tiempo, Claudia dejó de preguntarse si merecía estar ahí. Se convirtió en parte clave del equipo. Fue nombrada directora de una de las fundaciones sociales de Graciela. Viajó, dio conferencias, se hizo respetar. Y aunque no lo decía en voz alta, cada paso que daba
Era también una forma de responderle a Sergio sin usar una sola palabra. Un año después, Graciela le entregó un sobre. Te invitaron a esta gala. Representas a nuestra fundación. Irás tú sola. Confío en ti. Claudia abrió el sobre. Reconoció de inmediato el nombre del organizador, una firma en bancarrota que intentaba resurgir mediante donaciones. El logo la sacudió. Esa era la nueva empresa de Sergio. Esa noche Claudia se vistió con sobriedad, no para destacar, sino para no desentonar. Llegó al evento con paso firme, saludó a conocidos y se presentó ante el comité de inversiones. Su discurso fue breve, pero contundente. Cuando terminó, los aplausos fueron discretos pero respetuosos. Había cumplido su parte. Entonces, lo vio. Sergio estaba al fondo, en una esquina, nervioso, acompañado de un asesor. Sus ojos recorrieron la sala con ansiedad, buscando aprobación. Cuando vio a Claudia, tardó un segundo en reconocerla. Pero cuando lo hizo, su expresión cambió del desprecio al asombro y luego al miedo. Claudia no sonrió, solo lo observó con calma. Había llegado el momento de cerrar cuentas, no con odio, sino con elegancia. Sergio la miraba como si viera un fantasma. Claudia no desvió la mirada ni aceleró el paso. Se dirigió hacia la mesa central del salón, donde los representantes del fondo de inversión discutían discretamente los proyectos a financiar. Su intervención estaba terminada, pero su presencia aún tenía peso. Sergio, tras varios segundos de duda, se acercó. No lo hizo con la altanería de antes, sino con la precaución de quien no sabe cuál será la reacción del otro. Claudia lo vio venir sin pestañear. Cuando estuvo a menos de 1 metro, él forzó una sonrisa. Claudia, no sabía que estabas en esto. ¿En esto qué? ¿En el mundo real? Respondió sin emoción. Él bajó la mirada un segundo. Luego, como si intentara recuperar su vieja postura de superioridad, se acomodó la chaqueta y soltó un suspiro. Mira, lo de aquella noche. Sé que fue duro, pero las cosas estaban tensas. Tú y yo nos habíamos perdido. Y bueno, yo cambié. He pasado por momentos difíciles también. Claudia escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cada palabra que él decía estaba medida, como si esperara alguna reacción emocional de su parte, pero ella no era la misma mujer que él dejó en aquella parada bajo la lluvia. ¿Y ahora necesitas apoyo?, preguntó ella. ¿Quieres que olvide todo por el bien de tu nuevo emprendimiento? No es eso. Solo creo que podríamos dejar el pasado atrás. Todos cometemos errores. Yo reconozco los míos, y tú claramente has avanzado. Claudia lo miró a los ojos. Lo vio sudar ligeramente, nervioso, intentando mantener la compostura. Alrededor la gala seguía su curso. Copas, murmullos, promesas, pero entre ellos el tiempo se había detenido. Sergio, tú no cometiste un error. Tú hiciste una elección. Me dejaste en la calle, sin recursos, sin un lo siento, y no lo hiciste en un arrebato. Lo planeaste. Te llevaste mi celular, mi dinero, mis llaves. Fue deliberado. Y ahora que tus negocios se tambalean, vienes con otra cara. Pero no me interesa tu redención. Sergio abrió la boca para responder, pero no logró articular nada. En su lugar miró a los inversionistas que ahora conversaban con Graciela, quien había llegado hacía unos minutos sin anunciarse. Al verla, su rostro se tensó. No entendía por qué Claudia estaba sentada junto a ella en la mesa principal. ¿Tú trabajas con la señora Estrada?, preguntó, alarmado. No trabajo con ella. Me formó. Me dio las herramientas que tú me negaste. Mientras tú me veías como una carga, ella vio valor. Tú cerraste una puerta y ella me enseñó a construir mi propia casa. Sergio tragó saliva. Su postura ya no era altiva. Parecía un empleado frente a un reclutador. Se notaba su desesperación. Su empresa estaba al borde de la quiebra y esta gala era su última carta. Mira, solo si pudieras hablar bien de mi proyecto con la señora Estrada. Ella confía en ti, ¿no? Bastaría una recomendación. Nada más.
solo una palabra tuya. Claudia lo miró con una calma casi dolorosa. No voy a hablar mal de ti, pero tampoco voy a salvarte. Esa Claudia ya no existe. Él bajó la mirada, derrotado. Pero justo cuando se alejaba, Graciela se levantó de la mesa, se acercó lentamente a Claudia y posó una mano en su hombro. ¿Todo bien, querida? Sergio quedó inmóvil. El tono con que Graciela se dirigía a Claudia no era el de una empleadora, era el de una aliada, de una figura de poder que no simulaba su afecto ni su respaldo. Perfectamente, señora Estrada, solo cerrando un capítulo pendiente. Graciela miró a Sergio sin disimular el desdén. Ah, el hombre que abandona a una mujer en una parada de autobús ya lo había reconocido. Lástima que no reconociera el valor de quien tenía al lado. Sergio retrocedió un paso. Ya no quedaba nada de su arrogancia. Las miradas alrededor comenzaban a notar el intercambio. No había escándalo, no había gritos, solo verdades expuestas con elegancia. Espero que tu empresa encuentre el camino, dijo Claudia sin ironía. Pero ya no será con mi ayuda. Sergio intentó responder, pero Graciela lo interrumpió. No te preocupes, joven. Claudia ya encontró su lugar y no está detrás de nadie. Él asintió, apenas, y se retiró. Más tarde, mientras los invitados se retiraban, Graciela y Claudia compartían un café en un salón reservado. ¿Estás bien?, preguntó la señora sin suavidad, pero con interés real. Sí, no sentí odio, solo lástima. No por lo que me hizo, sino por lo que se perdió. Bien, porque el odio es una jaula. Y tú ya aprendiste a volar. Claudia asintió. Miró por la ventana. La lluvia había comenzado de nuevo, pero esta vez no era amenaza. Era un recuerdo. De dónde estuvo, de lo que enfrentó y de que, al final, sobrevivió. Después de la gala, el nombre de Claudia empezó a circular en los círculos empresariales como una figura emergente, respetada y temida a partes iguales. No por escándalos ni por alianzas escandalosas, sino por resultados. Su trabajo en las fundaciones y la reestructuración de proyectos sociales la convirtieron en un modelo de gestión eficaz. Donde ponía la firma, algo cambiaba. Graciela, aunque mantenía su papel como mentora, había comenzado a delegar funciones más profundas. Y Claudia, sin buscarlo, se convirtió en su sucesora natural. No porque lo exigiera, sino porque se lo ganó. Mientras tanto, Sergio luchaba por sostener lo que quedaba de su empresa. Una serie de malas decisiones, un par de socios desleales y la desconfianza de quienes sabían lo ocurrido en la gala terminaron por cerrarle puertas que antes creía seguras. Intentó vender acciones, atraer nuevos inversores, incluso disfrazó proyectos con otros nombres para ver si podía obtener financiamiento sin que lo relacionaran a él. Pero el mundo empresarial no olvida rápido, y menos cuando hay testigos con memoria. Una tarde, Claudia recibió un mensaje. Era del asistente de Sergio. Pedía una reunión por una cuestión personal urgente. Dudó. Habían pasado meses desde la última vez que lo vio, pero algo le decía que debía cerrar bien esa historia. Sin grietas. Aceptó. La cita fue en una cafetería discreta, lejos de los reflectores. Cuando llegó, Sergio ya estaba allí. Lucía diferente, no por el cansancio, sino por la ausencia de soberbia. Parecía más pequeño, como si la realidad finalmente lo hubiera alcanzado. Gracias por venir, dijo él bajando la mirada. No te quito mucho tiempo, solo quería pedirte disculpas. Por todo. Claudia no respondió de inmediato. Lo observó con atención, evaluando si era una estrategia o algo sincero. ¿Y por qué ahora? Porque ya no tengo nada que perder. Porque me di cuenta de lo que arruiné. Y porque ya no busco que me ayudes, ni me recomiendes, ni me salves. Solo quería pedirte perdón como hombre, como ser humano. Claudia lo escuchó, y por primera vez vio en él algo parecido a arrepentimiento, pero no se dejó llevar por la emoción. Lo que hiciste no fue un error de impulso, fue cálculo, frialdad, humillación. Yo reconstruí mi vida desde cero porque no me dejaste opción,
y aunque no te odio, tampoco necesito tu perdón para seguir. Sergio asintió. No se defendió. Solo bajó la cabeza y murmuró: Lo entiendo. Gracias por escucharme. Claudia se levantó y dejó dinero en la mesa. Antes de irse, se detuvo un momento. Te deseo paz, Sergio, no por ti, por los que aún están contigo. A veces, perderlo todo es la única forma de entender lo que valía lo que tenías. Salió del lugar sin mirar atrás. Esa misma noche, en una reunión privada, Graciela le hizo una propuesta inesperada. Quiero que tomes el control total de mis empresas cuando me retire. Ya es hora. Yo ya viví mi tiempo. El siguiente paso te toca a ti. Claudia quedó en silencio. No por sorpresa, sino por responsabilidad. Sabía lo que eso implicaba. No era solo dinero o estatus, era influencia, decisiones que afectarían a miles de personas, a empleados, a familias. ¿Estás segura? Más que nunca. No busqué una heredera. Busqué a alguien que supiera lo que es tocar fondo, que no olvide de dónde viene. Y tú lo sabes. Has visto el mundo desde abajo y desde arriba. Y no se te ha subido nada a la cabeza, solo al corazón. Claudia aceptó. No por ambición, sino por gratitud. Sabía que desde esa posición podría cambiar más que su vida. Podría abrir puertas para otros como ella. Personas rotas por alguien más, que aún no sabían que podían levantarse. Semanas después, en un evento de inclusión laboral para mujeres víctimas de abandono, Claudia fue la oradora principal. Frente a ella, decenas de mujeres escuchaban en silencio. Algunas con lágrimas, otras con rabia contenida. Claudia tomó el micrófono y habló sin leer. Un día me dejaron bajo la lluvia, sola, sin dinero ni teléfono. Creí que ahí terminaba mi historia, pero fue donde realmente empezó. Aprendí que no necesitas a quien te destruye para sobrevivir. Lo que necesitas es no rendirte. Cada paso que den hacia adelante, por pequeño que parezca, es una victoria. No porque lo diga yo, porque lo viví. Los aplausos no fueron eufóricos, fueron profundos. De esos que no suenan solo por emoción, sino por identificación. En esa sala, Claudia no era una empresaria, era una de ellas. El tiempo siguió su curso. Graciela se retiró oficialmente del mundo empresarial y Claudia asumió el liderazgo de sus empresas y fundaciones. No hubo ceremonia fastuosa, ni discursos preparados. Fue un traspaso silencioso pero definitivo, como todo lo que marcó su vida desde aquella noche de lluvia. Claudia había construido una reputación propia, no solo como administradora eficiente, sino como una mujer que sabía escuchar y decidir. Los empleados le respondían no por miedo, sino por respeto. Los proveedores sabían que si ella decía no, era final, y si decía sí, era compromiso total. Se convirtió en una figura con peso propio, sin necesidad de nombres heredados. Un año después de la gala donde volvió a ver a Sergio, recibió un sobre sellado sin remitente en su oficina. Dentro, una carta escrita a mano. La reconoció de inmediato. La letra era de él. Claudia. Han pasado 12 meses desde nuestra última conversación. Perdí mi empresa, perdí mis socios y estoy por perder mi casa. Todo lo que construí se cayó como un castillo de naipes. Pero lo peor no fue eso. Fue darme cuenta, tarde, que te destruí porque no sabía cómo lidiar con mis propios fracasos. Te convertiste en mi espejo y yo no aguanté mirarme. Hoy trabajo en una pequeña distribuidora. Gano lo justo para pagar lo básico. Y vivo solo. Nadie confía en mí. Nadie quiere asociarse con alguien que tiene fama de traidor. Esta carta no es para pedirte ayuda, ni siquiera para que me perdones. Solo quería que supieras que tenías razón. Perderlo todo fue lo único que me hizo entender lo que tuve. Donde estés, espero que seas feliz. Sergio. Claudia no respondió. No lo necesitaba. La carta no era para abrir una conversación, sino para cerrarla. Meses después, durante una entrevista con una periodista de un medio nacional, le preguntaron, ¿cuál fue el momento más difícil de su vida?
la noche que me dejaron en una parada de autobús, bajo la lluvia. Y el más importante, esa misma noche. La periodista frunció el ceño. ¿Por qué? Porque entendí que no necesitaba que me rescataran. Solo necesitaba que alguien me mostrara una salida. Y después, yo caminé sola. Esa respuesta se volvió viral. No por la anécdota, sino porque muchas mujeres la compartieron sintiéndose reflejadas. El video se difundió en grupos, escuelas, campañas sociales. Claudia no buscó fama, pero se convirtió en símbolo. No de éxito económico, sino de recuperación emocional, de dignidad. Un sábado por la mañana, Graciela la llamó para desayunar. No hablaban desde hacía semanas. Se reunieron en un restaurante discreto, como siempre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Graciela. En paz. ¿Eso significa que ya no piensas en él? Claudia sonrió. No pienso en él, pienso en mí. Y en las mujeres que todavía están en esa parada, esperando que alguien las vea. Graciela asintió con orgullo. Luego sacó un documento del bolso. Esto es para ti. Mi casa, mis acciones, mis cuentas. Ya firmé todo. No quiero esperar a morir para darte lo que ya te pertenece. Claudia negó con la cabeza. Yo no quiero heredar tu imperio, quiero construir el mío. Y eso estás haciendo. Pero esta firma no es un regalo, es un reconocimiento, no por ser leal conmigo, sino por ser leal contigo. Claudia firmó, no con emoción, sino con certeza. Días después, inauguró un programa nacional para mujeres en situación de abandono. Se llamaba Punto de Partida. En su discurso inaugural dijo: no estamos aquí para salvar a nadie. Estamos para acompañarlas mientras se salvan solas. Lo que vivieron no las define. Lo que hagan ahora sí. El programa creció rápidamente. Empresas comenzaron a financiar becas, entrenamientos, microcréditos. Claudia se encargó de que cada historia tuviera seguimiento. No importaba si era una madre soltera vendiendo comida desde casa o una joven escapando de una relación violenta. Para ella, todas eran iguales. Mujeres dispuestas a empezar, aunque sea desde cero. Una tarde, al salir de una reunión, un hombre mayor la detuvo en la puerta del edificio. Señora Claudia, ¿se acuerda de mí? Ella lo miró con atención. No lo reconocía. Soy el chófer que abrió la puerta aquella noche, cuando usted subió al auto con la señora Graciela. Solo quería decirle que fue un honor ser testigo de ese primer paso. Nunca lo olvidé. Claudia sonrió, asintió y le estrechó la mano. Gracias. Usted también fue parte de ese punto de partida. El tiempo siguió. Graciela falleció tranquila, sin dolores, sabiendo que había dejado todo en manos correctas. Claudia no organizó un funeral lujoso, solo un acto íntimo con las personas que realmente importaban. Y cuando se despidió, no lloró, solo dijo: gracias por detener tu auto aquella noche. Gracias por enseñarme que los finales también pueden ser principios. Se giró, caminó hacia el sol y siguió su camino. No hacia una vida nueva, sino hacia la suya, finalmente suya.